Bienvenidos a este su programa La Rebelión de las Canas, la voz oficial de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bienvenidos una vez más a este su programa La Rebelión de las Canas. Les saluda Daitza Cortés, agradecida por su sintonía y que nos acompañen y compartan el programa para que más jubilados conozcan el contenido de este espacio. Así que ya con ustedes sus moderadores, Iridelia Matos Rivera, vicepresidenta de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bienvenida. Gracias, muy buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan en la tarde de hoy. Y como dice nuestro presidente Johnny Rodríguez Ortiz, siempre es un placer hablar con todos ustedes. Y está por aquí el delegado alterno de la región sur de AJAE. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Y siempre mi especial saludo a mi querida y hermosa nieta Micaela. Acaba de salir hacia su casa hace un minuto. Dios la bendiga. Bueno, ¿con qué quieres empezar, Iri? Bueno, antes que nada, quiero recordarle a los compañeros que este miércoles 15 de julio estaremos frente al Tribunal Federal porque hay una vista ómnibus con la jueza Taylor Swain y queremos tener presencia allí para que sepan que nosotros estamos en pie de lucha por nuestras pensiones presentes y futuras y por la situación de la autoridad que no acaban de atender con tantas demandas y tantas situaciones, no acaban de atender la situación de la autoridad. Ocasio, ¿puedes hablar sobre la generación? Por supuesto, vamos a empezar con la generación. El sistema eléctrico hoy es uno de esos días que está, yo diría, extremadamente con números favorables. La generación son 2.771 megavatios. La reserva en rota son 750 y la reserva operacional 968. Cuando yo digo lo digo sarcásticamente en términos de los números porque nos pasamos diciéndole que esta gente pudieran estar manipulando esos números. Toda vez que han pasado en las últimas semanas varios eventos donde los hemos comentado en el programa, donde el operador Luma es el que se pasa diciendo lo que tiene que ver con generación. Le dice al pueblo que en algunos momentos en las próximas horas van a pasar relevos de carga o en este momento hay relevos de carga y la información que nosotros le llevamos es todo lo contrario, como siempre les digo, partiendo de la premisa que eso que publican es lo correcto. Y le tengo que añadir en el día de hoy lo siguiente, como siempre también les informo que no se oye a nadie hablar sobre nada, ni del gobierno, ni del Sol de la Energía, ni de la autoridad tampoco, para nada. Pues debo de decirles que recientemente, al final de la semana pasada, sí salió un comentario de parte del gobierno, tanto de la señora gobernadora como del Sol de la Energía, que muy tímidamente le describieron esa conducta de Luma dándose información a todas luces falsa como un conflicto mediático. Para lo que eso pueda significar. Y acuérdense que cuando yo les hablo de estos números es para que entiendan cómo es el proceso de la energía eléctrica en Puerto Rico, para que tengan idea de lo que puede estar pasando o no. Mira, y siempre insisto. Cuando te hablan de mediático, realmente lo que le están diciendo es embustero. Le están diciendo que están hablando para las gradas, para los medios de comunicación, ¿verdad? Para el pueblo. O sea, en otras palabras, decirle fino bonito, pero yo no sé quién es más mentiroso, así que nada, continúa. Sí, pues ese es el problema que tenemos, que no sabemos a quién creerle, precisamente porque son como les acabo de decir, unas expresiones sumamente tímidas. Pudieron haber, y yo siempre lo he dicho anteriormente, el Josué Colón, como Sol de la Energía, trabajó en la autoridad por muchísimos años, no sé si fueron los 30 completos, pero cerca. Dirigió el sistema eléctrico, que si alguien se supone que sepa cómo funciona el sistema eléctrico es él, ya que lo dirigió, lo tenía en sus manos. Y me estuvo curioso, por decirlo o describirlo de alguna manera, de que las expresiones han sido sumamente tímidas. Pudo haber sido mucho más fuerte en decirle lo que hay.
Y como también les he dicho anteriormente, anda con una computadora a cargo encima todo el tiempo, donde cada vez que va a una entrevista la abre para hablar precisamente de cómo está el sistema eléctrico, pues me entiendo que debía ser un poco más fuerte en contra de lo que está sucediendo, porque no ha sido un solo evento. A mí me constan de 3, pudieran haber sido más. Fíjate, Josué podría decir que él no quiere hablar para no dañar el caso legal, pero eso no tiene nada que ver con ofrecerle al pueblo de Puerto Rico la verdad de lo que esté pasando. Eso no va a dañar el caso, pero para las defensas que puedan tener, y yo como consumidora demando que nos impongan al día qué está pasando en el sistema eléctrico. Por ahí salió unos estados financieros del 2023 que dicen que la Autoridad de Energía Eléctrica, su valor son 10.900 millones de dólares, pero está frente a una deuda de más de 20.000 millones de dólares, que la entidad no es viable según los economistas. Entonces tú oyes por ahí que los bonistas están pidiendo, o sea, la Junta de Control Fiscal ofreció 3.000 millones de dólares. Los bonistas quieren 12.000 millones de dólares. Y la autoridad en sí tiene una deuda de 10.000 millones de dólares. ¿De qué estamos hablando, gente? A última instancia, ¿de dónde salen todos esos millones si no es de la tarifa? Porque la autoridad no hace otra cosa que vender servicios de electricidad. Y cuando tú ves tantos millones, dices, ¿quién va a pagar esto? Entonces, si la autoridad está en una situación tan precaria y la Junta de Control Fiscal sabe la situación de la autoridad, ¿por qué no le ponen controles a Luma? En el sentido, Luma se gastó millones de dólares sembrando postes en todas las avenidas que no eran necesarios, pero cobraban por la distribución de esa electricidad de los postes que estaban bien, pero ellos cambiaron todas en claro, en lo llano. Subamos al campo, subamos a las montañas, a los barrancos, donde hay que hacer cambios de línea y hay que hacer trabajo de transmisión, porque si no hay transmisión, no hay distribución. Así es que, ¿para qué yo quiero tener toda una infraestructura de distribución si no tengo una infraestructura de transmisión? Pero ese es el costo de la electricidad. Ahora nos están empujando el proyecto del cambio de los contadores súper inteligente, porque ya teníamos contadores inteligentes. Yo no sé, pero yo llevo más de 15 años que a mí no me leen el contador. A mí el contador tiene un módem que transmite. Le voy a explicar sencillo. La autoridad divide los sectores por ciclo y en el momento que le toca el ciclo tuyo en el mes, ese módem transmite a una subestación la lectura de su contador. Y luego se recoge la información y se trabaja la informática en la facturación. Ese es el contador inteligente que tenemos. Pero ahora ellos dicen que hay uno mucho más inteligente. Es brillante, es como un genio. Entonces, ese contador que nos quieren empujar, digo, ya están instalando un montón. Según los datos que yo vi por inteligencia artificial, porque le pedí los datos específicos, dice que eso puede salir en 975 millones. Claro, Luma está hablando de que solamente son 789, porque la otra parte se supone que la complete Luma, pero usted sabe que Luma no va a completar nada. Entonces, estos contadores que están hablando, que se supone que tiene un montón de funciones,
dicho por los propios funcionarios de Luma, por su presidente, no van a entrar en función hasta dentro de varios años, cuando la autoridad tenga las condiciones, la infraestructura necesaria para transmitir eso en 5G, qué sé yo qué, todo lo que ellos dicen, todas las mentiras que le dicen al pueblo. Entonces, si en este momento están instalando unos contadores que no van a trabajar a la capacidad, ¿por qué no se economizan esos millones de dólares y los guardan para la infraestructura de transmisión que necesita el sistema? Es como si usted viniera y comprara el remolque de un bote, pero usted no tiene bote. Eso es para cuando usted vaya a comprar el bote. O que compre una casa modular y la tenga, pero no tenga un terreno donde ponerla. O sea, ¿le hace sentido a usted esa ecuación? ¿Verdad que no? No hace sentido que usted coja unos contadores que salen tan costosos, casi a 600 dólares para cada persona, y Luma se llena la boca diciendo que esto no le va a costar nada al consumidor, lo cual no es cierto. Se han inventado que las bases están dañadas y el reparar una base de contador le puede costar a usted unos miles de dólares, 2,000, 3,000 dólares. Por otro lado, cuando se les ocurre, le dice, este contador lo tienen que mover de donde está y ponerlo al frente. Ven acá. Y los contadores no son tan inteligentes. ¿Por qué tienen que moverlos al frente si pueden transmitir desde cualquier punto? Otro engaño. O sea, tienen al consumidor golpeándolo, 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 y la gente no sale a defenderse. Entonces, los economistas dicen que la autoridad hay que tirar la pérdida porque no puede levantar cabeza. Claro que no. Si tiene una privatización. No. ¿Y saben qué, gente? La electricidad, el servicio de electricidad es un servicio esencial. Y ese servicio esencial es responsabilidad de los gobiernos de ofrecérselo a los ciudadanos. José Ocasio. Tanto de la luz como del agua, porque ahora tenemos la crisis del agua también. Esa Así está que es peor. responsabilidad de los gobiernos, y en este caso del gobierno de Jennifer González, de resolver el problema de si es viable o no el que la Autoridad de Energía Eléctrica siga dando servicio. José Ocasio, cuando escuchas a Iris hablar, ¿qué opinión te merece todo este bollete? Bueno, recuerdo que cuando Luma se inventó lo del proyecto de los contadores inteligentes, que precisamente conseguimos información de todas las capacidades, buscando la información que dice Luma. No me metí a la inteligencia artificial a preguntarle todavía porque yo quería saber lo que ellos iban a decir. Pues tenían esos contadores la supuesta capacidad, entre otras cosas, de detectar la avería, de hacer una visión del sistema eléctrico completo mucho más a menudo que lo que tienen ahora. Pero tenía una capacidad adicional que ellos decían que era que podían facturar fraccionadamente el consumo de cada abonado, dependiendo, o sea, la hora pico, cobrarle el kilovatio más caro. Pues naturalmente necesitaba el contador para que dijera de a qué hora empezó el pico y cuándo termina. Y entonces esos kilovatios que consumió el abonado, pues se los va a facturar a mucho más valor que el que normalmente factura. Porque ellos le iban a añadir un costo adicional a las horas pico, que nunca dijeron cuál era. Me imagino que eso será. Es el mismo sistema que tienen los peajes. Los peajes están congestionados, pero entonces te ponen una línea expresa que si por el peaje tú pagabas unos 50, yo he oído gente que paga hasta 5 pesos y pico, dependiendo la hora pico en que pase por ahí y el área que sea. O sea, tú estás hablando de unos 50 versus 5 dólares y pico. Y cuente eso todos los días, si usted tiene todos los días que pasar por ahí porque tiene una agenda bien apretada y tiene un carril, pero eso es para los ricos. Porque ¿quién puede? ¿Quién puede?
Pues ese es un buen ejemplo para que los que nos escuchan entiendan de lo que estamos hablando. O sea, eso funcionaría de esa manera. Si depende o no estrictamente esa posibilidad de hacer ese cambio de costo en el kilovatio hora a las horas pico, depende de que ese sea ese tipo de contador o no, no lo sé, pero me parece que eso manualmente en una fórmula matemática también lo podrían hacer. Pero que ellos le dieron una insistencia particular cuando fueron a describir las capacidades de ese contador y esa fue la que le dieron un poco más de énfasis, que por eso es que la traigo a colación en este momento, como lo hice en un programa anterior. Si nuestra forma, la ecuación de la fórmula de la tarifa energética ya está computarizada y está bastante alta porque tiene unos ingredientes que no se supone que estén ahí cobrando por unas cosas que no las están haciendo, pero bueno. Imagínense ustedes que a eso, a la hora de un viernes por la tarde que usted quiere llegar a su casa, le disparen y usted quiera llegar a descansar porque es el fin de semana y dice, este fin de semana no voy a hacer nada, me voy a quedar en mi casa, pues empieza a contarle su kilovatio a otro precio, porque es día feriado, porque la gente está en la casa. En fin, no es justo. Nuestras tarifas de electricidad ya están computarizadas. Pero bueno, en la medida en que se lo permitamos, eso va a ocurrir. Miren, el propio gobierno ha sido el mayor responsable de una de las situaciones de inestabilidad de los recaudos que tiene la autoridad. Y me explico. El mismo gobierno promocionaba y empujaba, le hacía fiesta a la gente que se movía a nivel individual a placas solares. ¿Y qué negocio celebra que tú pierdas clientes? Yo creo que ningún negocio. Los negocios quieren cada día tener más clientes para tener mejores recaudos. Pues aquí se aplaudía, se promocionaba, se estimulaba que la gente emigrara a servicios solares individuales. Porque yo estoy a favor del sistema de energía renovable, siempre y cuando quien me le instale sea la autoridad, quien le dé mantenimiento sea la autoridad y la responsable de todo lo relacionado. Como cuando le montan un contador a usted, le montan un contador y la autoridad responsable de ese contador y las líneas que llegan ahí. Pues mire, así mismo me instalan las placas solares en mi techo y ellos son responsables de eso. Que las midan, que me las facturen. Si se dañan, que las reparen. Pero ese es el sistema para todo el mundo igual. Para todo el mundo, todos los puertorriqueños que tengan servicio de electricidad y tengan un techo donde ponerla, se le instalen las placas solares. No a nivel individual. A nivel individual es el que tenga el dinero para instalarlas. Antes de que cambies de tema, Iri, me gustaría añadir algo en ese extremo que acabas de mencionar, para que la gente lo tenga un poco más de visualización de lo que acabas de decir. Una persona que en este momento pues, le instaló en su casa, en su hogar, este proyecto de placas solares y se acogió al sistema de medición neta, pues en las placas obviamente no tiene que ver nada con la autoridad, lo único que va a tener la autoridad es la posibilidad de que ese sistema le provea energía al sistema eléctrico cuando usted no lo necesita. Pero como está diseñada la medición neta, la autoridad tendría que pagarle. Cuando digo la autoridad es porque aun cuando administra Luma, todavía esa medición neta es autoridad de energía eléctrica. Le tendría que pagarle ese kilo que usted le añadió al sistema, se los tiene que pagarle. Y lo que hacen es un ajuste de crédito y etcétera, etcétera. Como tú lo planteas de que sea la autoridad quien las instale, pues no tendrían que pagar ese exceso de kilovatios hora que ese sistema eléctrico en un techo le aporte al sistema, porque
eso es parte del sistema. Eso Es sería como una redundancia. mini central termoeléctrica. Es una redundancia en el sistema porque Exacto. vuelve y entra. Claro, entonces no tendrían que asumir ese costo adicional. O sea, estaría prácticamente liberándose de ese pago además pues protegiendo el sistema, porque eso se daría en caso de que la generación no sea suficiente para el consumo del resto del pueblo. Aun cuando tiene sus limitaciones, y me veo obligado a decirlo porque así lo hemos dicho anteriormente, porque la gente que vive en condominio no tendrían esa posibilidad, a menos que en un condominio puedan instalar algún tipo de sistemas de placas que le provean a todos los residentes del condominio, que no me parece que sea lo que está disponible en este momento. Pero hay que mencionarlo porque siempre lo mencionamos, porque en la medida que sigan añadiéndose consumidores con sus propios sistemas individuales, como tú lo acabas de describir, pues la generación va a ser menor, porque no tienen la necesidad de tanta generación. Pero por lo tanto, los demás que se queden conectados al sistema van a pagar todas esas diferencias. No sabemos a cuánto pueda llegar eso. Lo que sí Exacto. sabemos es que mientras estos supercontadores superinteligentes se están instalando a un costo irrisorio para cualquier consumidor, se van a volver obsoletos, porque ellos mismos han dicho que tardará mínimo 4 años en lo que se pueda establecer la red que se necesita de infraestructura para atenderlo. Así es que si algo camina bien rápido, gente, es la tecnología. La tecnología camina. Usted compra algo hoy, ya dentro de un par de meses ya inventaron otra cosa, ya su computadora está obsoleta. Y cuando ese sistema esté preparado, pues ya habrá que volver a cambiar los contadores y volverán los miles, millones de dólares. Pero lo que sí podemos afirmar hoy es que esta privatización fracasó. Fracasó el modelo, fracasaron las compañías, fracasó el gobierno, todo. Desde el modelo de privatización, que decían que era una APP y no es una APP porque no aportaron nada. Es otro engaño al pueblo de Puerto Rico. Se supone que no es así que funcionan las APP, pero está bajo el sol, la sombrilla de APP. Lo cierto es que esto es un desastre. Es un desastre todo el sistema. Lo siguen deteriorando y destruyendo cada día más. Y no hay nadie que rescate, que se detenga y le dé una información correcta al pueblo para que la gente sepa en qué dirección caminar. Así es que yo invito a Josué que se zafe del zapato que lo esté oprimiendo para que no hable y que diga lo que está pasando en el sistema eléctrico. Porque los consumidores necesitamos esa información. Dicen que en este proyecto el gobierno federal va a aportar 786 millones y que el consumidor, dice Luma, que el consumidor no va a invertir nada, que ese costo es directo a los cargos federales, pero lo cierto es que dice que a largo plazo las mejoras al sistema podrían reflejarse en unas tarifas mensuales. Eso es lo que me dice inteligencia artificial. Y esa gente sabe, imagínense, todo el mundo ahora le hace caso a inteligencia artificial. Así es que tenemos que insertarnos y creer en que sí nos van a... Es que, gente, mire, cuando Luma llegó, la Ruta de la Verdad tenía un programa de educar al pueblo. Íbamos por las áreas, por pueblo, diciéndole todas las cosas que iban a afectar los servicios de Luma,
que le iban a cobrar por cada cosa. Han acabado, bueno, que me dicen que no saben cómo es, que Luma cambió todos los procedimientos que estaban instituidos en la autoridad. Ellos cambiaron los procedimientos. ¿Y cómo es que ellos lo que vinieron fue a administrar? Cambiaron todo. Entre ellos cambiaron todas las formas de cómo construir una cometida para instalar un poste. Ahora son de 18 pulgadas, el espesor de la varilla es extra grueso. Tú tienes que hacerle una plataforma, si es en el campo, tienes que hacerle una plataforma para que los empleados de Luma se paren. No puede ser al ras de la tierra. Bueno, unas especificaciones que me comentaba alguien que en una construcción que hizo en su casa, las columnas de su casa que sostenían 2 niveles eran de ese tamaño. Y yo recuerdo que aquí yo veía contadores en los postes, en los árboles. En los árboles le ponían en los campos a la gente los contadores, que no es lo correcto porque los árboles crecen, pero para que ustedes vean la diferencia entre un servicio de gobierno que quiere resolverle a la ciudadanía, además que existía las garantías mínimas, que si usted estaba en el campo y había que invertir qué sé yo cuántos postes para llevarle la luz, le cobraban a usted una cantidad mínima mensual para que usted fuera pagando eso. Ahora usted tiene que desembolsar los 15,000 o 20,000 pesos que cuesten los postes antes de montarle el contador. Eso es un aumento adicional individual, según sea el caso. Seguro, no hay duda. Y yo tengo que aprovechar el momento porque de la manera que la compañera dice que Luma cambió procedimiento, yo tengo que añadirle, cambió procedimiento y eliminó procedimiento. Y uno de los que he dicho constantemente en este programa es que eliminaron los despachos de servicio, donde la gente llamaba a quejarse si tenía falta de servicio, si había un cable en el piso, si había pasado algo, un accidente, lo que sea. Eso Luma lo eliminó. Acabo de ver hace unos ratos, unas horas, en un noticiero, una persona que llevaba un registro en manuscrito de todas las quejas que llamaba a Luma para que la atendiera, 5 páginas de una libreta desde el año 2022, enumeradas hasta el número 30. Nunca le hicieron caso a ninguna. Pues eso Luma lo eliminó. Déjame recordar, esa área de despacho no era sencillamente llamar, sino que había una brigada que salía a resolver esos problemas en particular por región. Los Troubleman, los de noche. Exacto, que no era sencillamente un sitio de llamar, era que había una gente para responder, montarse en los camiones, vámonos. 24/7, 24/7. Exactamente, eso le hemos eliminado. No tan solo eliminó esa parte, está eliminando ahora que también están eliminando lo que se llamaba las comerciales, donde la gente iba no tan solo a pagar la factura, pero a reclamar cualquier otra cosa. Ahora es obligación, tú casi todos los servicios los tienes que solicitar en línea. Lo que tú planteabas de los servicios, tú llamabas a los despachos y si había algo, los Troubleman iban al terreno y si era algo que no podían resolver, lo referían para que la técnica en la mañana lo atendiera a primera hora si era una situación de emergencia. Nada de eso pasa. Aquí llaman, bueno, el otro día vi un poste que atravesó toda la avenida y cruzó 2 casas, que cayó encima de la casa. Y decían los vecinos que llevaban meses informando que el poste se iba a caer. Pues ya destruyó una vez, la cayó en una casa, obstruyó el tránsito y milagro no mató a nadie. ¿Y quién responde por eso? Porque son los enseres y Luma nunca contesta. Lo que te dice sigue los trámites y los procesos que nunca terminan en el bolsillo de la persona. Lo que te decía de las brigadas de mantenimiento en las que ustedes decían que patrullaban para verificar que las cosas estuvieran bien antes de que ocurriera una crisis, también la eliminaron. Esa era otra división de la autoridad, que era los que trabajaban en el Holland, que iban en un helicóptero, iban retratando, que Luma ahora se las echa de que eso ellos lo innovaron, y eso, que ellos lo crearon, y eso no es cierto. Aquí se iba
patrullando las líneas y se retrataban los puntos calientes y ya se hacían referidos y se iban a reemplazar antes de que se cayera el sistema. Antes. Y lo hacían en vivo. Tampoco era como hacen ahora, que te matan todo un pueblo para trabajar. Obviamente habían unas áreas que se hacían vías libres, que se ponían ciertos sectores sin luz para poder trabajar, porque eso, cada situación es diferente, ¿verdad? Seguro. Pero eso lo hacían y se retrataba el punto caliente y se refería a otro departamento para que el otro departamento, la otra sección lo atendiera. La autoridad era un engranaje, todo funcionaba, pero lo destruyeron. Entonces ahora lo que yo he oído en una conversación de unos superanalistas y entre ellos un abogado que decía que por qué ahora estaban acusando de que a Luma había que sacarlo, que lo que había que cambiarle era la gerencia, porque los empleados estaban funcionando. Y yo digo, ¿y por qué ese criterio no lo aplicaron con la autoridad? Si la autoridad estaba funcionando mal, ¿por qué no sacaron a la gerencia y sacaron a todos los empleados? O sea, están defendiendo ahora una causa que no la defendieron en su inicio y tenemos todo esta melcocha que no se sabe ni cuál es el pie ni la cabeza. Y entonces defendí, y yo digo, señor, y es un abogado defendiendo las causas justas, que a lo que hay es que sacar la gerencia de Luma porque es la que no sirve, que los empleados están haciendo el trabajo. ¿Qué ustedes creen de eso? Hay que como uno decir, no, si es que... Eso es como los políticos que apuestan a que a la gente se le olvidan las cosas. Pues a él se le olvidó esa parte que tú mencionas. Ay, padre. Bueno, pues hasta aquí nos trajo el río. Hoy, recuerden el miércoles que la manifestación de 10 a 12 es frente al Tribunal Federal en Atorrey. Nos movemos de área. Así que nada, José Ocasio, gracias. Iridelia Matos Rivera por otra edición más de La Rebelión de las Canas. Nos vemos el próximo viernes con el favor de Dios en este su programa y el miércoles en el piquete. Buenas tardes. Invitamos a todos a que vayan frente al Tribunal Federal. Pues bueno, muy buenas tardes a todos.